80 años de fe, 80 años de bendición, 80 años. Continúa después de esto. En el 42, ya la Segunda Guerra Mundial, avanzaron en Barranquilla y se da un hecho histórico importante. Y es que las asambleas pentecostales de Jesucristo se unen con la iglesia pentecostal incorporada allá en el norte. El hermano Sters ya en ese momento pertenecía a las asambleas pentecostales. Así que entonces la obra en Colombia comienza a depender de ellos, de esa nueva organización. Y llegan más misioneros, llegan los hermanos Trust, el hermano Johnston, van a Berta Carpentier, van a San Lemons, y por allá se convierte en Colombia un misionero trinitario, hermano Thompson, y se convierte en nombre y también es nombrado misionero. Eso fue como la preparación para que en los 50 empezara como la consolidación. Voy a dar un ejemplo, por ideas que tenemos, unas cifras. Parece que a principios de los 50 eran no más de 5 o 10 iglesias, creo yo, cuando mucho, y pequeñas. Y cuando terminó la década del 50 había más de 60 iglesias. Entonces, fue un año que hubo persecuciones, porque valga la pena, y aquí quiero tomar unos nombres que poco se mencionan. En el año 50 hubo persecución seria. Eso hizo que los hermanos se fueran al Ecuador, se fueran al Caquetá, y hubo muertos. El hermano Martín Adarve fue el primer, digámoslo así, el primer mártir. El esposo de la hermana Alicia Mejía, otro hermano Leonel. Fueron como por lo menos 5 a 12 hermanos que murieron por el evangelio. Entonces ellos fueron la semilla, que ya en los 60, cuando el país se urbaniza y se forman los cinturones de miseria en las ciudades, la iglesia va a tomar un impulso al punto tal que al finalizar los 60, en la iglesia eran más de quizá como 300 o más iglesias. Y él desde el 50, de la década del 50 ya predica en Urabá. Es interesante porque él se fue por su cuenta, nadie lo mandó. Dios le habló y él se fue. Casi lo regañaron por eso. El hermano Jorge Blanco, que era su pastor, se molestó porque él se fue sin que avisar a nadie, se fue a predicar. Los predicadores de ese tiempo fueron... A ver, esto es bien interesante porque, claro, nosotros pensamos con la mentalidad de hoy, ¿no? Hay una organización, una estructura, usted lo mandan, lo apoyan. No, era como un deseo de predicar, que usted se convertía, hermano Sánchez allá en Medellín me ha contado, él se convirtió en el 50 creo, el 60, el 50, 60, que él cuando se convirtió allá en Urabá, sintió el deseo de ir a predicar a su familia y se mudó literalmente. Dejó su empleo acá, sus labores que hacía en el campo y se mudó al Chocó. Y vea, la familia Sánchez son muchos de convertidos. Bueno, ya vamos entonces entre 1950, 57 y ya llegamos ya al 60. ¿Qué es lo que más se resalta en el 60 al 67? Sí, la verdad es que el 60 con el mundo fue la época de la revolución cultural, digámoslo, por llamarlo de alguna forma, no exactamente el nombre adecuado, pero hubo muchos cambios. La revolución cubana, el movimiento hippie, el mayo francés, se ha escrito mucho sobre eso, los Beatles. Así que el mundo estaba cambiando, estaba como tomando un rumbo. Y en Colombia la guerrilla ya había empezado bueno, había seguido porque venía de antes. Eso hizo que hubiera desplazamiento a los campos. Y eso lo aprovechó la iglesia sin querer, sin saber. Porque van los hermanos a los barrios nuevos, a los tugurios, y ella se va a evangelizar, a predicar, y se forman iglesias. Bueno, en ese tiempo entonces vienen surgiendo esos hombres que Dios llama, el hermano Mario Cadavid, el hermano Arturo Estrada, el hermano Campo Elías, el hermano Miguel Peña. Sí, correcto, y todos ellos son de la década del 50, Saúl Ramírez, Eduardo García. Pero ya en los 60, que se han convertido del 55 en adelante, quizás algunos de ellos, hay 7 que se destacan, son un grupo bien interesante. Está Domingo Zúñiga, Cristóbal Ospino, Manuel Ospina, Noel Ospina, Moisés Izahar, Jesús María Cardoso y Arturo Estrada. 80